Bueno, quisiera hacer un video algo largo, no tan largo, porque a la vez quisiera impregnar muchas cosas, como decía Nietzsche, en la menor cantidad de premisas posibles para concretar textos concretos sobre un diverso tema. No voy a contar una noticia o que algo me pasó, que algo miré o que ocurrió de chisme en mi bello municipio de Chipaque. No, sino simplemente quisiera mencionar algo que yo miro a diario y que miro en otros seres humanos, como al igual he podido determinarme a mí mismo. O sea, darme cuenta de cosas sobre mi ser, o cómo él actúa, o qué tiene su cara, o sea, dentro de su carácter, qué tiene él. En fin. Y he podido llegar a darme cuenta, por ejemplo, cómo nosotros, de adolescentes, justamente tenemos una visión de las cosas un poco distintas. Digamos, no tendemos a justamente actuar de manera consciente respecto a algo, sino que parecemos como personas que no están tocando el suelo propiamente y siendo conscientes de todo lo que hacen a diario. Más sin embargo, hablar de un estado de conciencia o inconsciencia para venir a traer a Freud, pues realmente me parece que no es oportuno, porque es mucho tema. Más sin embargo, el ser humano no está parado como tal en la tierra. Entonces, ¿quién sí lo está? Entonces, creo desde mi postura que los viejos, porque considero que ellos a lo largo de su vida aprendieron no respecto a datos de X o Y estudios académicos, algo por el estilo, no, sino la persona como tal, que aprendió a lo largo de su vida, cómo se logró desenvolver en ella, qué hizo, cómo actuó. Para llegar a viejo realmente es, o no llegas porque Bogotá se disparó el índice de mortalidad y horrible. Una razón. Dos, porque no cualquiera llega viejo, llega estando bien, por ejemplo. Pero considero en algunos viejos que aún por algo de costumbre que tengan ya y temas que pueden desagradar al oído quizá, solamente llegar a tolerar, hablar con ellos, pero uno darse cuenta que ellos por algo dicen pequeños aspectos de su vida. Hay algunos que de verdad no tienen fundamento alguno, como apropiarse sobre la situación o condición que una persona homosexual tiene, o si esto es algo biológico y no es simplemente una decisión del ser humano. Es decir, quieren darlo, la ciencia lo trata de determinar por este lado que las cosas son de esta manera. Y digamos, aún así se sigue teniendo mucha desinformación en un país, y digamos, a esas pequeñas cosas donde el ser humano o nuestros viejos no están realmente enterados y no quieren enterarse, pues es una lástima. Más sin embargo, uno no puede hacer caso omiso a ello y simplemente decir tolerar, simplemente hacer corrección. Si les gusta a la persona, entonces no, y listo, no hay ningún problema. Pero hay cosas y aspectos en los que sí, y considero que nos ayudan, y son cosas, lo increíble que es justamente uno relacionarse con una persona de mayor edad, que no lo vea a usted como, no con ese vínculo familiar o algo así, en donde simplemente le prohíbe o le corrige, sino que simplemente dialoga con usted, habla con usted, le comparte a usted cosas hasta de su propia vida sentimental. Una persona de edad, hablándole a un huevón de 23 años sobre ello. Sí, que no sé quién soy yo, o sea, no sé quién soy yo para merecer escuchar eso, saberlo siquiera. Y volver al tema principal es que los jóvenes no están sentados, no están con los pies firmes, por eso actúan de manera deliberada, por eso las relaciones interpersonales no se dan como se debería dar. No tenemos siquiera carácter en nuestro carácter, y ese carácter llamado así como la forma en como una persona se desenvuelve frente a otra, todo gracias a lo que tiene o ha aprendido y ha seleccionado para atribuírselo a sí mismo.
y con ello desenvolverse. El humano es cada vez más gracioso. Y me puse a leer respecto a esa llamada era de cristal, o la época de cristal, o la generación del cristal, como lo quieren denominar, a la generación más actual, en donde realmente uno determina patrones de comportamientos distintos a los que pudieron haber tenido nuestros antepasados, o nuestros viejos nomás, siquiera unas 2-3 generaciones atrás, no tampoco para ser extremistas, pero sí hay cambios, y no solamente te lo dicen nuestros adultos, sino que uno nota aspectos en ellos que siquiera una persona un poco mayor están. Entonces aquí uno no sabe si descifrar si es que yo ya he crecido y he visto muchas cosas respecto a muchas cosas que ocurren, y por ello ya creo que puedo tener un criterio un poquito más consciente de lo que veo y ahora cómo tengo que actuar, ¿sí? O no sé si es que eso que viene es nuevo a algo anterior, y que es increíble, porque realmente a un pelado hoy en día es muy difícil decirle algo para que aprenda, para que sepa de ello. Es muy complicado, porque está interesado en otras cosas que algo más se lo da. Sencillamente, una consola de videojuegos. Si algo que quita o pierde uno el tiempo es utilizando una consola de videojuegos. Uno inconscientemente dice que jugó 2 o 3 horas, pero porque uno sabe que uno relativizó el tiempo. Pero en sí pudieron haber sido 12 horas. El caso de alguien muy cercano a mí que se pega a ese computador a jugar Age of Empires y no se despega jamás. Ese tiempo que se invierte en ello luego se repone, la verdad es no, simplemente tú estás distribuyendo tu tiempo así. Y considero que los jóvenes no distribuyen su tiempo bien. Actuamos de manera deliberada. Ni siquiera estamos conscientes del mes en el que estamos, o el día, la fecha. Tenemos que constantemente simplemente mirar nuestro celular para recordarla. Pero si nos dicen algo respecto a algo que pudo haber pasado, y digamos no lo podemos concretar en una fecha determinada, ya siquiera pensamos en lo importante que es justamente mirar fechas, estar pendiente de ellas y lo que ocurre durante y en el transcurso de ello. Así mantienes una vida más organizada. El pegar como lo hago yo, se me olvidan muchas cosas. Más sin embargo compré un calendario con fichitas grandes y lo tengo en el cuarto, y ya cada vez que me digan tiene algo que para hacer para tal día, tin, y algo que ahora conscientemente hago todos los días a la hora de pararme es caminar y mirar el almanaque. Me lleva automáticamente a ello para saber ese día que tengo que hacer, o si me faltan 2 o 3 días para algo. Es gracioso. Pero hoy en día nosotros los estudiantes, nosotros nos comemos muchas cosas que vemos simplemente en redes sociales. Digamos, pongo un ejemplo sencillo. La misma desinformación causada en ello en una persona, atribuciones de ego, de orgullo, de creer que tiene y está gozando de la verdad, sin siquiera leer o mirar cómo dice la ley ello. Entonces ocurre lo siguiente. Pongo un pequeño caso. No sé si es de Chile o no recuerdo muy bien. O Ecuador. No, es como que es de Santiago de Chile, no recuerdo muy bien. O argentino, uruguayo, no recuerdo. Alguno de esos 3 países. Un abogado que lo invitan a un programa para contestar preguntas jurídicas sin impartir, digamos, posiciones. Simplemente son opiniones, son ideas o argumentos que trae ya la ley inmiscuidos en una norma jurídica o en la Constitución misma, etcétera, en normas orgánicas, bueno, etcétera. Listos. Respecto a que lo que ya pudo estar en esa norma, un abogado simplemente en una cadena de noticias quería simplemente dar esos
esos conceptos jurídicos. Nos está dando una clase gratis. O un estudiante como yo de Derecho sabe que eso es una clase gratis. O es recordar algo que ya se lo enseñaron. Lo digo porque en segundo año de Derecho, un gran profesor de apellido Toro justamente nos decía a nosotros: cuando usted agarra o se roba algo, que me tomo algo que no es mío, ¿usted es ladrón? Entonces las personas que miran ese acto dicen: es un ladrón. Pero que aprendí por derecho, gracias a él que aprendí que no, y que para ello hay algo establecido, una institución donde está una delegación llamada juez, está la justicia. Ella es quien a nosotros nos dirime esos problemas, ¿sí? Es decir, que hasta que un juez no le diga a usted que es un ladrón, usted no es un ladrón. Por ello a veces las noticias a nosotros nos da, o a mí me da mucha rabia, ahora ya no, ahora lo amo, me daba mucha rabia que, digamos, mostraban un video de cómo un hombre se estaba robando algo, o sea, en ese sentido, se estaba sustrayendo la pertenencia de algún fulanito. Y quedaba en video y nosotros decíamos: es un ladrón. Entonces las noticias decían: presunto ladrón. Y uno: ¿presunto? ¿Cuál presunto? Si se está viendo, es una evidencia lo que estoy viendo. Es un ladrón, pero no. Ahora sé que la única persona reconocida por el Estado para imputarte a ti esa denominación y tener que pagar por ello se llama condenado. Es cuando precisamente lo condenen, le den una sentencia resolutoria, una sentencia condenatoria, hablando respecto a respecto a con qué fundamento se basa la ley para quitarle la libertad o que esa persona pague una multa. Los dos tipos de sanción que tiene el derecho penal. Listo. Mientras tanto, mientras que un juez no le diga a usted eso, usted no lo es. Ese concepto que aprendí de derecho, un abogado me lo estaba recordando ahorita. Entonces hay un problema, y es que los casos en la Argentina o en Chile, no recuerdo en dónde, estaban aumentando. Es decir, no solamente de violencia intrafamiliar, de igual manera feminicidios, violencia contra la mujer. Es un tema serio y que se debe tratar desde un punto de vista objetivo y serio, porque eso realmente le compete a un Estado, en donde haya cada año mayor mortandad de mujeres. Es un Estado que se tiene que poner a pensar sobre si lo que está haciendo bien con sus políticas públicas a través de sus leyes y sus gobiernos está siendo realmente efectivo, y si no, porque nosotros lo seguimos delegando, ¿sí? Aunque también es algo arraigado a la cultura, pero lo que es cultural se puede a lo largo de los tiempos evolucionar, cambiar, diseñar. Deje pasar 50 años, 5 décadas, y usted se da cuenta la gran diferencia y lo que pasa nada más en el actuar y cosas de la persona misma. Pero cada vez se está aumentando más y se está saliendo ya se está saliendo del control de las mismas autoridades o de nuestra misma sociedad, atribuyéndolo ya no desde un punto objetivo sino sustantivo. Ahora sí, nosotros como seres humanos. No se sabe cómo fue que esta casa es de Bare, perdón, puros alcahuetes, que realmente es una situación que a nosotros como seres humanos se nos salió de nuestras manos, ya no lo podemos controlar. Nosotros lo vemos si sucede y lo linchamos. En Bogotá sentí, porque vi cómo robaban, y sentí deseo de golpear a esa persona que robó, aunque en ese momento la gente ya estaba encima y ya estaba gritando.
que fue él, y tuve el deseo hasta de querer golpearlo, hasta digamos a una persona como yo, que considero que tiene en sí moral, o sea, sí reconozco que tengo algunas costumbres arraigadas a mí, pero más sin embargo no considero que sea un ser que en mediana escala genere daño de físico o emocionalmente a una persona. Simplemente respeto su espacio y su pensar y lo que quiera hacer al respecto, y si le puedo dar un consejo respecto a ello, creyéndome con la potestad de hacerlo como cualquiera se cree, pues yo digo, está bien, no está incorrecto, y me mantengo en esos límites. Y aún sé, y por ello digo, hasta yo sé que en mí sí hay cosas muy autodestructivas, y yo digo, pero ¿por qué? Pero prefiero destruirme a mí mismo o llenarme las huevonadas o muchas vainas en mi cabeza a mí mismo que a otra persona, simplemente para que no se ponga con tantos, como decimos en el común, tantos rayes en ella. Simplemente lo desviamos y ya. Pero porque otra persona sí lo hace, aún digamos, si algo me llegara a pasar que otra persona me haga daño a mi persona, digamos, hay un ser querido, nunca he tenido el pensamiento de tomar represalias, de cometer algo en su nombre o en su contra, porque considero que entre familia menos. Y eso mismo me ayuda a hacer con los demás, porque es tan fácil llevar de ese campo familiar, llevarlo a un campo muy social, es muy normal, es relativo, o sea, es retomando, realmente ya es algo que lo que para mí podría ser tan fácil de hacer, o controlar ese aspecto en mí, aún estando en un estado de embriaguez, por ejemplo, que siempre actúo de manera muy pasiva ante otro ser humano, aún siendo hombre de igual manera. No voy con pensamientos como querer buscar algún tipo de problema o algo así, porque uno, soy muy delgado y a mí cualquier huevón me mete un puño y me acaba. Pero dos, es porque no veo necesidad alguna retroceder a un estado un poco más primitivo o dejar reaccionar algo que es instintivo de nosotros, llámelo como lo llame. Ahora imagínese atentar contra tu mismo sexo o tu sexo opuesto. ¿Por qué? No, y hay personas que motivan, y es que eso sí agarra, bueno, eso sí lo detesto en los medios de comunicación, en donde el titular de la premisa es donde el tipo dice, por ejemplo, la violaron porque llevaba minifalda, según el acosador, lo que sea. Primero, no es acosador ante que primero pasa ante un juez, pero segundo, no se tiene que, si el hecho se concretó y él es responsable, él no tiene por qué decir o argumentar lo que no debería hacer con algo tan tonto de la otra persona. Es que realmente es absurdo, es muy absurdo. Bueno, en fin, esa persona no tenía justamente que tratar de argumentar un hecho que no es siquiera argumentable. Simplemente usted no lo hace, ¿ya? Nosotros ya tenemos algo establecido moralmente como igualmente cultura, o que debía ser cultura, aunque la cultura ahorita es otra. Pero por respeto a lo más íntimo de otro ser humano, no a través o no traspase o no evada ese espacio que nosotros creemos que existe, ¿cierto? Es como de 1 metro, no sé, de largo a nuestra circunferencia, de que si usted pasa eso, está invadiendo mi espacio, y eso ahora lo reconocemos todos, eso es un hecho.
Entonces simplemente no nos gusta que traspasen ese espacio, no lo haga y no argumente hacerlo. Ahora para volver al tema principal, bueno, el post principal, es el siguiente. Esto quiero argumentar hasta por sí mismo, quiero argumentar por sí mismo. Con sí mismo me refiero a sus cosas que han pasado personalmente, ¿sí? Digamos que otra persona lo haya hecho contra esa persona. Pero el decirlo es una cosa y saber llevar un mensaje es otra, ¿sí? Y un mensaje argumentado hasta con hilos de derecho para no abusar. Que usted está en contra de lo que dice el derecho, listo. Pero, digamos, no lo representó bien esta persona frente al abogado del que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Que dio el concepto que yo aprendí en derecho. Sobre hasta qué momento una persona es o un homicida o un abusador sexual, un acosador sexual, un ladrón, lo que sea. Hasta que le declaren condena. Ahora, ellas le peleaban a él porque él además dijo lo siguiente: usted será víctima cuando el juez diga justamente que usted es una víctima, aun cuando siempre se presumió que sí, porque usted lo dijo, y sobre ello no se discute, se investiga, ¿sí? Eso no pasó, esa vieja no, ni mierda. Sí, se denuncia y se investiga. En ese lapso de investigación, al igual por orden constitucional, hay algo que protege a esa persona que a usted le pudo haber hecho eso, o a mí, Dios me libre de algo así. Te invitamos a ser parte del programa Create, en donde te damos herramientas y conocimientos. Si a usted le pasó, listo, se va a investigar respecto a ello. Sí, se abrirá un proceso. El Estado delegará a un competente para que investigue eso, esa conducta. Logra reunir evidencia, elementos materiales probatorios. Pruebas es cuando el juez logra probarlo. Lo prueba y ya, ahora sí se convierte en una prueba de que esa persona lo hizo y el juez ya. El caso es que ella le decían a él que ellas sí eran víctimas. Y yo, sí, se presume de ello. Ahora la justicia te ayudará a ti a aclarecer que eso, lo que tú estás diciendo es cierto. O si en verdad no pasó, ¿sí? Tú, aunque la justicia no te dé una calidad a ti de víctima, tú misma, porque tú lo viviste y sabes lo que pasó, tú sí sabes que eres una víctima. Pero esta mujer no argumentó eso, simplemente peleaba un argumento sin fundamento en la ley, más moral, contra un argumento de ley. Y este hijo de puta, porque es que también es jodido, el man es muy teso, sabe mucho de derecho, ¿para qué? Pero en algo no me cuadra en su ser lo que hay. El caso es que él sí sabe esas dos cosas. Él sí sabe, porque sabe la de ley y sabe lo de ley y sabe algo de normas morales. Lo que nosotros tenemos en nosotros por moralidad o entendemos por ella, de que hasta mi palabra vale si yo digo que me violaron, ¿sí? Aunque el Estado tenga y le dé por orden constitucional la defensa a esta persona que lo cometió, que eso es lo que se debe hacer. Mas sin embargo, a ti el Estado te dice: listos, si fue así, vamos a investigarlo y te creo, vamos a desarrollarlo. Y si los logra desarrollar, hasta los mismos fiscales se convencen de que sí, efectivamente, sí pasó, sí. Y le dicen al juez: deténgalo.
presente tenemos argumentos suficientes de ley para meterlo preso a él. Retomando, esta persona lo sabía. Sabía de qué manera, de las dos maneras, poder él actuar. Esta persona solamente tenía la de moral. ¿Sabe qué sí me gustaría además? Que las personas que representan, digamos, grupos feministas, por ejemplo, es que una feminista que hable hermoso, yo sé que ocurrirá lo que puede decir Simone de Beauvoir. Podría llegar esa revolución femenina que tanto se espera. Yo no quisiera morir sin verla. Quiero verla. Quiero estar en ella, aunque haya mujeres que me digan que esta lucha solamente es de ellas. Mi mamá no es tu mamá y yo lucho por ella y aunque sea hombre no voy a estar en contra de mi madre ni de nadie. No hay razón, ¿sí? Eso es una lucha colectiva, ¿sí? De ambos sexos. Tenemos que lograr erradicar tanta ignorancia, cambiarla, si queremos dejar algo medianamente aceptable. Un deseo de vida es tener una hija, pero ahora que lo pienso, no sé, no quiero, ya no quiero. Desde lo del virus ya no quiero. Ya no lo quiero. Y haberla llamado Violet, porque me parece un nombre hermoso. Y hacer de ese ser un ser ¡siu! Y un ejemplo para otra mujer. Yo no puedo ser ejemplo para mujer. Las mujeres podrán atribuir cosas a mí respecto a cómo yo puedo ser con ellas, pero yo no tengo esa capacidad, y aún siendo mujer tampoco. Pero considero que el sexo fuerte es el femenino, como alguna vez me dijeron, y decía sí lo creía, pero nunca sabía el tanto por qué, hasta que lo supe, y estoy impresionado. Solamente tenía un argumento, y era el que un hombre no puede dar vida como lo puede hacer una mujer, y si lo hiciera no podría. O sea, y creo que eso es un dato muy general y es cierto, pero existen muchísimos más, supremamente importantísimos. En fin, perdiéndome y retomando, no lo logró. La feminista que fue representada en ese canal, que es víctima además, porque creo que a ella sí, creo que no recuerdo muy bien, la justicia ya había actuado. Bueno, hablando sobre la moralidad, eso. Ella nunca pudo argumentar y dejarlo a él boquicerrado. Si yo fuera ella, argumentaría desde el punto de vista jurídico de igual manera como él. Si nos vamos a enfrentar a dos debates donde estamos hablando de cosas también meramente legales, en donde este terreno que no sabe de ello se mete, protestando de que este órgano, esta institución y todo lo que esto representa no le está salvaguardando su vida o lograr alcanzar de que se protejan sus derechos, ¿sí? Y frente a este lo sabe, ¿sí? Más sin embargo, estando sobre otro concepto, lo que está escrito en un papel, pero ella no lo sabe. Entonces todo el programa fue simplemente insultos hacia acá, insultos hacia allá. Lo peor es que, no. Esta persona comenzó, es decir, la persona que está representando este grupo feminista logró traspasar esa barrera y salir otra parte que en esa persona está. Alguien me enseñó que no solamente se puede matar a una persona con un bate o con un changón o a un bebé, a un niño no se puede simplemente matar con eso. También se le puede matar con otras cosas, y eso son las mismas palabras. Lo que condena hasta un propio ser, volverse un peor ser, es que otros siempre estén encima de esa persona diciéndole algo, ¿sí? Atribuyéndole cosas, y esa persona sin creérselo. Que esta otra persona sea capaz de divulgar cosas en mi nombre y en mi honra, injuriarme, sin siquiera saber quién soy o cómo soy. Y esto es a lo que esa feminista hizo, arrebasó ese punto, pero ella no lo comprende y ella argumenta como este hijo de puta
del caso puede argumentar haber violado a una mujer que porque tenía falda. Esta argumenta que esta dice que este es misógeno, machista y demás, pero realmente solamente le está atribuyendo una calidad, desde el que la está sacando desde lo más moral posible. Estamos no, está cayendo en este error, en ese error, y de igual manera no está cayendo en el error, pero se está simplemente defendiendo. Cuando sabiendo mucho derecho, le puede explicar a de la mejor manera, como quizá puede haberlo hecho en este video, a esta otra persona, de que se trata lo que ella dice respecto a lo que le sucedió, y hablando lo que es de ley, está escrito en una norma, que se modifique o no es distinto. Pero no fue así, y él simplemente fue hijo de puta. Y él sí le decía al panelista como, véala, me está insultando y no, así no se puede. Claro, el panelista al decirle a ella, sí, no, tampoco que esto se vaya a extremidades. Y ella seguía. No estuvo correcto. De ambos lados no estuvo correcto. Y no transmiten nada a la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia o va a tomar partido por esta persona o por esta persona. Alguna de las dos. Pero simplemente no se aclaró nada. Es por ello que ante eso doy un paso atrás del tema principal. Ya dije que estaba hablando del post principal. Ahora el principal, sobre que los jóvenes hoy en día no están plantados en la tierra. Aquí. Y que nosotros hablamos deliberadamente de muchas cosas sin saber siquiera su proceder. Hasta el cocinar. Cosas básicas que el ser humano a la edad de 12, 13 años, que el muchacho ya se está empezando a desestresar de mejor manera, debe aprender. Y no ocurre. ¿Sí? Después la gente aprende a los hijueputazos como todo. Pero ante ello, ante las otras cosas, hablamos muy deliberadamente. Porque si algo tiene Colombia, es que es un país juzgador. Y eso de nosotros se impregnó en todos. Somos juzgadores. Partimos desde realidades vistas, pero nada más. Y esas realidades vistas a veces de trasfondo tiene otras cosas respecto a otras personas que pueden decirse en contra, o no sé, entre sí. ¿Sí? Nosotros chismoseamos eso, lo atribuimos como si fuese nuestro y le agregamos y complementamos cosas. ¿Sí? Y luego se generan opiniones diversas. Y eso es lo que realmente destruye aquí todo. Y aquí caen todos. Yo me considero una persona católica, pero hasta aquí caen los que dicen ser católicos. Y es una realidad. Pero un profesor me enseñó, la única religión donde se le atribuyen idiotas no es a la católica. Hay también a otras religiones y hasta los que no son de alguna religión. Muchos que dicen ser ateitos, ahí caen a veces con argumentos muy paupérrimos, muy peyes, sin fundamento siquiera en la ciencia, en donde ellos mismos se quieren ir a basar. Ni siquiera leen o investigan. Simplemente toman algo que vieron en Wikipedia y se lo atribuyen por sí. Nada más en este video he hecho un argumento sobre moral y derecho y sobre lo que yo opino respecto a otras personas, pero de manera crítica de lo que estamos o se está viviendo, de que el ser humano no está aterrizando las cosas, pero desde artículos ya sea constitucionales, de derecho penal, de derecho general penal, procesal, y respecto a lo que he leído, a temas diversos al derecho, filosofía, por ejemplo, y obras literarias, de más respecto a la vida de una persona respecto a otra. A veces no todo tiene que ser de verdad tan científico.
y otros literarios nos pueden enseñar en sus libros, donde en un contexto de amor nos enseñan muchas cosas respecto a muchos temas. Nos ayudan a sentar. Alguien dijo que realmente la lectura es, es lo que nos ayuda a ser mejores seres y creo que sí, hasta en la misma Biblia. Ahora que he empezado a leerla y me parece interesante y cosas que aún están en derecho, aún están en religión. Que hasta nuestra misma moralidad la convierte en costumbre. En esta costumbre, no en esas costumbres. Atribuimos la moral por costumbre, ¿no? No es tan cierto, según un profesor, un académico muy bravo, muy teso. Es algo que tenemos diferentes puntos, podemos tener diferentes puntos, pero hablando sobre lo fundamental, creo yo. Sobre eso fundamental. En fin, ahora dijo todo, ahora miran a alguien esto y dice, no, ahora este huevón dijo tantas cosas, pero no dijo la solución. Pero es que la solución simplemente está en tratar de no invadir ello, como dijo Sebastián Castelo. El matar a un hombre por defender a una idea no es defender a una idea, es matar a un hombre. Y ya les dije a ustedes que existen varias formas de matar a un hombre, ¿no? Simplemente limítese a mirar cómo no matar con sus propias palabras a otra persona, y aún sin siquiera tener fundamento en nada, ni siquiera en biología, química, física. Todas las diferentes ciencias lo único que tratan de ayudarnos es saber quiénes somos nosotros y dónde provenimos. Ni siquiera nosotros nos atribuimos eso. Los pelados que en una universidad están ahora mismo estudiando, no estudian más de 2, 3 carreras. Aún sabiendo que existirán temas en donde a nosotros nos toque recurrir hasta la misma biología, hasta la misma química, hasta la misma física y con ellas hasta las ciencias humanas. Pero no lo hacemos. Y otro tema sí es, alguien podrá decir, pero es que en el colegio a nosotros no nos enseñan eso. Y uno va a ver, y sí, no les enseñan. Los profesores son... Y ahorita en esta cuarentena, qué triste, porque me pidieron ayuda, me dijeron como, oye, ¿será que yo te puedo pedir un favor sobre derecho, pero es para el colegio y yo te pago y me ayudas a resolverlo? Y yo le dije, listo, está bien. Pero a la hora de darme cuenta y preguntarle a esa persona de cómo se estaba llevando en el colegio las actividades o la clase normal, supe que se da de manera paupérrima. Es decir, les dan una cantidad de guías y esta persona desarrolla las guías en cierto lapso, ¿cierto? 3 semanas o 4 semanas, 5 semanas, no sé. Y tiene que entregarlas completas y esto y se las van a calificar. O sea, los profesores están partiendo del presupuesto y creo que espero que lo estén pensando así porque lo están haciendo, de que los muchachos pueden hacerlo, es decir, desarrollar eso. Mire, una guía en química sobre de qué manera es el huevo. Entonces uno dice, ok, y que el huevo tiene una proteína llamada albumina y que la albumina está, listo, el huevo tiene albumina. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de niveles de cargas varían en esta proteína a la hora de que se está fritando? Uno dice, hijo de puta, si yo recuerdo que en química aprendí que las cargas, solo que los diferentes elementos de la tabla periódica tienen y pueden estar, digamos, alguna proteína en nosotros, la arsénica, el ácido, se me fue. Son 250 tipos de aminoácidos que nosotros tenemos y 20 son los más importantes. No recordaba ese dato. Y realizando esta actividad, releía todo esto. Y yo le pregunté a la persona que le está ayudando a resolver esas 2 guías. ¿Esto a ustedes se lo enseñaron? Me dijo, no.
Solamente me dijeron que la desarrollara, que el profesor lo único que hacía era resolver dudas. ¿Cómo putas va a tener un pelado dudas respecto a algo que no sabe cómo es? Que ni siquiera sabe qué es una carga. Y una de las preguntas era, una carga es positiva, la carga de esta proteína es positiva, la carga de esta otra proteína es negativa. Describa usted de qué manera, si se alteran las cargas, reacciona en el cuerpo de la persona. ¿Cómo le van a hacer una pregunta así a un pelado de 9º grado? ¿Cómo? Cuando ni siquiera le ha dicho a usted que es una carga positiva y una carga negativa? Y que lo único que dije en esa tarde que hice o ayudé a resolver esas guías, recuerdo que yo dije en algún punto, no, le corregí a la persona cuando le hice una pregunta. Le dije, no, recuerda que la materia no se crea. Y ella rápido se adelantó y dijo, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo, sí. Y ella dijo, el profesor nos dijo eso. Y aún sigo dándome cuenta que es algo que un profesor sigue enseñando desde que yo recuerdo, desde que yo estudié, pero no avancé tampoco de ahí. Aprendí más cosas en otro colegio distinto a otro que estudié, que también me lo deberían haber dado y no me lo dieron. Y que lo que se encargaron de darme fue de hablar sobre oxidorreducción. Si yo digo esto, de pronto usted que me está mirando, si lo está haciendo, darse cuenta que eso es un tema muy fácil y equilibrar las cargas y demás, pero hay temas mucho más densos respecto a ello que realmente puede llegar a ser un científico de aquí a mañana, una persona, ¿sí? Alguien que sabe sobre el área y que juega con ello como un niño, cuando juega con cualquier cosa. Y como lo conoce y demás, echándoselo a la boca, golpeándolo, tocándolo, oyéndolo, oliéndolo, ¿sí? Cuando un químico sabe ello, juega con ello. Un verdadero químico gana millones, porque pocos realmente aprenden realmente y los otros no les enseñan bien para que tomen amor a ello. Entonces la gran mayoría de pelados de un colegio ahorita no quieren estudiar, porque sabe que no están haciendo correcto los docentes ello. Aquí también, a FECODE, el gobierno les está quitando muchas vainas. Son unos hijueputas, el Estado acá, el gobierno de turno, y sí, lo digo, y la derecha de mi país es una mierda y es un asco y la detesto. Pero es que FECODE también tiene una delegación en muchas partes de Colombia muy paupérrimas, muy pailas, dejadas. Un profesor, un huevón de 23 años, ponerse a hablar de tú a tú con un docente sobre la gramática, sobre algo que a mí me gusta, me apasiona respecto a la literatura, y no tener conceptos claros, y que esté en un colegio. No quiero creerme más, ni obviamente no, en mi puta vida, y no. Pero me estoy dando cuenta que no se le está enseñando a un estudiante, y eso a ellos sí voy. Que una persona no sepa algo, usted es el ignorante. Y todos somos ignorantes a nuestra medida, solamente es que nosotros o la dejamos donde está, que es en la mierda, o tratamos de agregarle un poquito a ello. Y con poquito me refiero a una vida entera. Pero si no sabe eso de derecho, o de arte, de lo uno y lo otro, no hable, porque puede estar incluyendo en un error y creando división y creando desinformación. Pero, para volver al tema, un profesor en Colombia hoy en día mira uno y no. Yo tuve profesores excelentes. Nunca me dio un profesor y le tuve miedo por cómo era. Ahora me doy cuenta que hubiese tenido un gran profesor y hoy supiera más de inglés. ¿Por qué no me gusta hablar de cosas de inglés? Porque casi no sé. Sobre ellas no. Si no sé, no hablo y ya. Tan sencillo como ello. Pero de pronto si hubiese tenido ese docente, hizo un docente que aprendió y viajó y a sus estudiantes, ¿qué es lo que a mí me da miedo? Que a sus estudiantes le hablara en inglés. Y me acordaba
Cuando yo podía ponerme dedicado a aprender otro idioma porque eso lo voy a necesitar para el mañana, para poder desenvolverme si necesito algo para llegar bien a, o un poquito medianamente aceptable, llegar a viejo. El tema principal, principal, principal. Es muy difícil llegar ahí, desenvolviéndose de la mejor manera en este mundo que nosotros los seres humanos hemos querido que sea así. Eh, bueno, retomando lo de los profesores, considero que sí, que hay mucho profesor que no logra motivar a un estudiante, pero uno se da cuenta en los estudiantes que hay estudiantes que se apegan a un profesor, como si crean un vínculo bonito con un profesor y de amor por lo que se dicta. Y me he dado cuenta que es porque a los estudiantes les gusta lo que están aprendiendo, porque es algo que, aunque sea que ellos no conocían antes, les gusta introducirlo, les gusta la clase. Y es por la clase de docente que es. La persona que no solamente es respetuosa ni demás, sino que conoce sobre el tema. Realmente convence de lo que está hablando. Hay muchos profesores que hablan como si llevaran interrogantes. Y cuando eso sucede, toda duda, si surge la duda, muere la fe. Eso pasa y me pasa a mí hasta en la universidad. Yo estando en la universidad, que debería tener docentes para lo que yo considero que mis padres pagan en mi educación, que yo debería tener en algunas áreas unos docentes mucho más tesos y no, no, no lo da la universidad. Y eso es increíble. Pero respecto al colegio, aunque también aquí haya un gran problema de docentes, de lo que estamos sacando como docentes a la vida educativa, de igual manera, nosotros como estudiantes olvidamos algo. Y es que, aunque el profesor no nos lo dé bien, por lo menos ahora sabemos por colegio, porque sí nos dan todas las áreas, y eso que han quitado algunas materias. No han quitado materias porque me lo dijeron. Y antes se debería colocar algo de derecho realmente. Que sí, que dentro de las ciencias sociales y que respecto a las ciencias de estas mismas, lo que puede ser eh, ética y sociales y geografía y digamos dentro de estas mismas algunas han quitado de los colegios. A mí me dijeron que ya no daban religión y yo considero que la religión se debe aprender también por cuestiones de derecho y cosas realmente fundamentales, aunque usted no crea en Dios. Ni Federic, Fe, aman a Friedrich Nietzsche que porque escribe literatura filosófica muy profunda y con la menor cantidad de premisas posibles lograr concretar un texto, un señor texto que a veces es imposible de comprender porque me ha sucedido. Es difícil de comprender cosas que él dice, pues. Es difícil. Mas, sin embargo, cuando conecto algunas ideas, siento que ese tipo da una lección de vida enorme, pero parte de ello lo aprendió porque leyó simplemente la Biblia. Por ello ahora estoy leyendo la Biblia. Lo que no hacía, ahora lo estoy haciendo. Y ahora quitaron religión de los colegios. Aquí hay muchas cosas respecto a lo que pueden decir unas personas respecto a la religión. Pero para que la quiten, ¿para qué? Si como conocimiento es un conocimiento, hijo de puta, increíble. Hablar de fe es hablar de Kant, y hablar de Kant es saber qué hizo él hasta para el derecho. Y es increíble lo que uno puede saber que han hecho otros en otros campos, digamos, teniendo en cuenta conceptos y demás respecto a lo que puede decir la Biblia, pero los han traducido a cosas que hasta hoy en día están en nuestra sociedad y eso es impactante. Y saber sobre ellos es saber llegar a la verdadera tuerca para poder empezar a girar,
porque los de arriba están tratando de cambiar eso de otra manera, sabiendo que no han llegado al problema real. Para volver al tema de decir que los estudiantes, de igual manera, no están haciendo esto por los profesores, aunque sean malos. Ustedes mismos pueden ir por su cuenta a una biblioteca. O yo tengo una pequeñita, tampoco es, pero tengo una pequeñita biblioteca y hay cosas de ella que son muy buenas para ayudarme a lo que dentro de lo que a mí me gusta ser. Y antes he tomado cosas de derecho y demás para relacionarlos con otro hobby que tengo por ahora, pero que quisiera dejar de que fuera hobby y que fuera de pronto una realidad de mi vida, y es ser un actor. Y me encanta saber de cine y me encanta saber sobre actores y de cómo ellos enseñan cosas respecto a dominios hasta de solamente levantar un vaso, a cómo actuar de manera más espontánea y natural a ese acto, que hasta ese mismo acto puede a usted generarle una duda sobre si eso está pasando, o sea, es decir, si eso es una buena actuación o no. ¿Sí? Cuando es una mala actuación uno sabe que eso no es real y que eso realmente es muy ficticio y pierde el gusto y la atracción por ello. Eso pasa a diario. Hasta con los que hacen los youtubers y estos y los instagramers que no saben nada de actuación, pero se meten a hacer. Y más cuando hacen bromas donde uno sabe que la broma es falsa. Se ven patéticos, repatéticos. Y le están dando un fuerte golpe a la cultura, al actuar. Y hoy miles de colombianos, millones de colombianos, hoy lo que miran es a la liendra, a todas estas personas que a la ligera están dañando hasta el arte. Y a nadie le preocupa eso. Hablan de otras huevonadas, pero sobre ello no. Más sin embargo, eso es algo que me apasiona ver y es algo hermosísimo. La misma actuación en sí es bárbara, es oro puro. Realmente es oro puro. Pero si quisiera estudiar y dedicarme también a esto, porque considero que hasta para ello se necesita saber un montón de cosas que a mí me gustó aprender en un momento. Hoy en día puedo saber algo sobre matemáticas, algo sobre algunas otras ramas, pero sobre ellas no estoy tan interesado como me puede interesar esto. Cuando alguien habla sobre esto, me gusta hablar sobre ello desde lo que conozco y he podido aprender. Si no sé algo, simplemente no digo no, no sé, y ya. Pero es hermoso. Pero el tema es que a nosotros, los estudiantes o esos estudiantes, tomamos simplemente otras cosas, lo meramente social, y desde nuestros mismos instintos y pensamientos y lo que empezamos a recolectar en nuestro pasado, por lo que recogemos en nuestro pasado, perdón, lo que estamos recogiendo en nuestro presente y lo que podremos con ello creer que vamos a hacer a futuro, digamos, se está construyendo como un muñeco así todo, como uno estar construyendo un muñeco que no tiene casi ni forma de ser, en vez de hacerlo paso por paso. Y aquí todos nos creemos divinos y entre más likes tenga, usted y su rostro valen más. Pero usted hasta va y habla con esa persona y se queda muda, no sabe de nada. Y qué fastidio. La nada es eso. Y bueno, y allá Gonzalo Arangüe, que de la nada venimos y qué tal es. Bueno, listo, y Gonzalo Arangüe lo quiero y usted escribió, si usted me está viendo, pero la nada es eso, nada. Aún así esa nada merece respeto, sí, y hay que darlo por simple hecho de ser humano. Pero tampoco exaltarlo y darle mucha importancia a ello porque es ello, nada. Y hay otras personas que se mueren por practicar lo que a diario leen y no consiguen, por tener una jeta que para los demás no es linda, pero ¿cuál es linda? Ahorita nos acordamos de alguien y decimos, ¡ay, esta jeta es hermosa! Todas las jetas son feas. Lo que hace una jeta linda es una bella alma.
Eso sí, nunca se me olvidará, que hará presente. Platón dice, el lodazal del alma es el cuerpo, la cárcel de él mismo. Entre más rápido el ser humano pueda salir de ese cuerpo inmundo, mucho mejor. Sí, hueputa, ese incita al suicidio, al racismo, a de todo. Pero en ese argumento le creo, le creo. Entre más rápido salgamos de aquí, mejor. Aunque hay otros que dicen, lúchela, perro. Y ese es el camino que he tomado y me lo enseña Jesús. Y creo en Jesús. Pero si no la quiere alguien luchar, no tiene por qué alguien decir algo y hablar respecto a ello. Cójase una soga y... No, mentira, no. Quien es católico no promueve el suicidio. No lo promueve. Pero como humano, respeto que usted lo quiera hacer. Ni que es su decisión. Y ni siquiera sé por poco que tuvo usted que pasar primero para tener ese pensamiento. O si de verdad vale la pena, porque hoy en día hay huevones que se suicidan. Porque me dejó de hablar y ahí se cuelgan. Bueno, pero se respeta. No se comparte, pero se respeta. Bueno, su alma va a ser bella cuando usted logre salir no, perdón, su alma va a ser bella perdón, su cuerpo va a ser bello, esa jeta que tiene, esos gordos que tiene, o esos flacos que tiene, o esos altos que tiene, o esos chicos que tiene, va a ser lindos, atractivos, no mentiras, bellos, cuando su alma sea eso. Entonces enriquezcala con educación, uno, y con instrumentalización, dos, ¿sí? Respecto a la educación, hasta el tender la cama hace parte de la educación. O sea, alguien sí me decía, y eso no fue en el colegio, eso fue en otro lado. La educación viene de casa, eso lo sé desde niño, pero nunca comprendí por qué. Pero también llamé educación a la que me dan en el colegio, cuando eso no es educación, es instrumentalización. Bueno, pero hay que saber de las dos. Es importante. Que no tengo plata. Bueno, hay muchas universidades que usted tome un curso de español. Si algo que nosotros tenemos que hacer antes de aprender inglés es a tomar un buen curso de español. Saber a qué se refiere todo lo que conlleva una oración, una simple oración. Cómo se compone ella, de qué manera hay que leerla. En el colegio a uno le enseñan es a leer lineal, es decir, uno lee, hasta hay personas que lo hacen con mejor acentuación en cada signo de interrogación, en cada signo de puntuación, hacen su determinado tiempo, es decir, paran, continúan o paran, continúan, ¿sí? Hasta un músico quien está viendo esto lo sabe a lo que me estoy refiriendo. Que no, no. Pero en otras palabras, y ustedes ya me entendieron, saben mejor leer, pero no interiorizar, no interpretar lo que está leyendo. Lo que se está leyendo puede ser interpretado. A veces hay información y a mí me dieron todo un año de esa clase y aprendí que hay normas que se pueden interpretar de otro sentido y no pierde validez. Eso es algo supremamente importante y hermoso que da el derecho a la hora de poder siquiera debatir, no más debatir, no más debatir. Es algo impresionante. En fin, si tomamos un buen curso de español, en lo meramente de español, nuestro castellano. Está mal decir español. Nosotros no hablamos español, hablamos castellano. Bueno, si supiéramos cosas importantes del castellano,
Cada ser se centraría en, ahora sabiendo lo procedimental, es decir, las normas que existen, lo gramatical, poder construir textos que lleven algo consigo, que alguien haga y deje, quizá, qué tal que lo que dejemos sea el próximo bestseller. Ah, no me interesa, eso ya es creerse común, pero se puede, se puede. Yo en algo hay cosas en la vida que son muy pesimistas, pero les digo a ustedes, se puede. E intentar no está mal, y es lo más importante, y es lo que, por ejemplo, yo estoy haciendo. Pero a todos invito para ello. Y cuando a usted le interesa el crear textos para dejar algo fundamentado, apoyándose en todo lo que hemos hablado, de lo poquito que hemos hablado esta noche, ya, sé yo mismo. El poder leer a alguien más, el que alguien más mire esto de mí, es eso. Que nos interese algo que distinto a lo que vemos todos los putos días. Yo salgo, es curioso, yo salgo a compartir con seres a los que aprecio y por ahí comparto, a otros seres los estimo mucho más, pero salir a hablar con alguno de ellos, en gran parte, en gran medida, es simplemente hablar de algo que no siquiera nos compete. Y hablar hasta lo que una persona y otra persona están viviendo como pareja. Es decir, nosotros chismosear eso, cuando realmente a nosotros no nos importa eso. Y no es que no, bueno, no dejemos a un lado el tema de importar o no, porque no importa, dejémoslo a un lado. Concentrémonos en qué va a ser para domar, para que eso nos ayude a domar y que aprendamos a desenvolvernos en esta vida. Y a punta de datos, es que las cosas son datos, información. ¿Qué llegaría a ocurrir? Bueno, a eso es a lo que un colombiano promedio debe aspirar, siquiera. ¿Por qué? Porque la tasa de empleo lo dice. Y ahorita es cada vez más difícil y esto se va a poner cada vez mucho peor. Pero lo que yo quisiera aprender es tan raro. Yo amo mi país, pero quiero irme de él. Quiero ayudar a cambiarlo y hacer una mejor sociedad aquí, pero me quiero ir. Estoy traicionando los ideales de Jaime Garzón. Jaime Garzón dio la vida, pero él dijo, yo lo cambio desde mi país, desde otro, ¿con qué autoridad voy a hablar? Y si mi Dios me da la oportunidad de irme, yo con qué autoridad voy a hablar estando afuera de aquí, de aquí, perdón. Pero o nosotros elegimos llenar esto para domesticar esto, domar esto, embellecer esto, tenemos es que dejar menos minutos, horas, días, meses y hasta años a hábitos innecesarios para habituar mejores hábitos, volverlas costumbre en nosotros y que haga parte de nuestro carácter. Ustedes sorpréndanse cuando una persona lleva una vida organizada, porque para haber logrado organizarla así es muy difícil. Yo por eso amo a mi mamá. ¿Qué mujer para llevar su vida tan organizada? Y aunque ella diga que el tiempo no alcanza, yo veo que a ella le alcanza el tiempo en todo. Es increíble. Es una máquina. Igual mi viejo. Mi viejo es increíble, es un ser hermoso. Tiene, bueno, lo que lograron en su vida, y ellos cometieron muchos errores. Mi papá fumó 25 años, tomó por muchos años. Hoy en día tiene problemas pequeños con ello, más sin embargo a la edad que mi papá tiene de 70 años, es un hombre que se conserva, camina, se va de acá, hace hasta mandados, ayuda a hacer algo, está en sus cosas.
y las tiene todas organizadas hasta lo económico. ¿Qué tipo para hacer, distribuir tan bien y de calidad la economía de la casa, su dinero? Es increíble, ellos dos los admiro, por eso es que yo quisiera, yo cuando salgo de esta casa soy la mitad de lo que ellos, no, eso ya es mucho ego por parte de mí, siquiera el 5% de lo que ellos son, de lo que ellos son y lo que serán. Me gustaría invitarlos a ustedes, aprovechando esto, solamente por si quisieran, y es, dejen las memorias de sus viejos, déjenlas. Para que si ustedes que quieren tener nietos, si los quieren tener, tengan algo que mostrarles de alguien más, la vida de alguien más, con que comparte relación sanguínea, marica. La posibilidad de que nosotros compartamos sangre de otros seres casi que nula, y lo logramos. Y aún hay personas encargadas en simplemente destruir lo que trae consigo la vida. Esos que llaman, que se denominan pro aborto, a veces son tan miserables. Eso de querer gozar de la verdad, eso es un tema muy complicado. Y complicado y irrespetuoso, abusivo. Pero, ¿qué podemos hacer si en esta época de que todo es de cristal se enseñó eso? A joder y a pelear por nuestros derechos. Y así se llama mi carrera, derecho. Pero no nos enseñan nada sobre obligaciones. Y todas y casi la gran mayoría pasamos diariamente por alto. Y aún así jodemos con ello. De tener el requisito de la obligación chuleada para poder hablar sobre derechos. Hay derechos inherentes. Eso me lo enseñaron y lo tengo claro. Hay derechos inherentes. Es decir, que vienen con nosotros desde antes de nacer. Como el derecho a la vida, por ejemplo, que está en nuestra norma constitucional, que hoy no la pasamos por alto y que vale la verga. El derecho al proceso, a lo que tuvo que conllevar el que ello sucediera, y que esas dos personas se encontraran, para no hablar de barbaridades, porque no, ya hablamos mucho de ello y hemos hablado todo este tiempo de ello. Que dos seres logren llegar a estar así y luego simplemente cambiar todo un proceso, alterar las cosas de un orden natural. Y todo lo que hace un tiempo, no lo voy a mencionar acá, son dos personas que aprecio porque una estudia Derecho, la otra estudia Sociología, y me enseñaron hace que casi como 2 semanas algo supremamente interesante sobre lo que tiende a ser la materia cada vez, sobre a lo que ella y que es sobre la tercera ley sobre la tercera ley termodinámica, sobre la ley termodinámica, lo que y sus fases y lo que ello implica, y de pronto su misma teoría de cómo esto funciona en realidad es impresionante. Y eso es algo que, aunque es teoría, se ve. Cada vez usted se va degradando más. Pero usted viene a un proceso de algo que se está degradando más, que es algo universal, que toda la materia tiende a ello. Y usted creyéndose con el valor de querer modificarla y tal. Simples partículas. En fin.
retomando sobre los derechos inherentes. Hay derechos inherentes, como es el de la vida, que vienen conmigo y varios. Pero hay derechos que se conquistan. Se conquistan. Y conquistar, ¿no? Esa palabra me lleva a donde... Sí, la imposición hacia el otro. Que hasta hoy en día se ven fascistas. Y aquí entran varios grupos. Eso sí, no les quepa la menor duda. En algo llegan a ser fascistas y aún dicen que el fascista es otro, pero uno les pregunta, ¿qué es fascista? Y no saben qué es fascista. Hay derechos que se conquistan, se logran, se ganan con una respectiva obligación. Esta época de cristal, si algo que no tiene es responsabilidad por llenar la obligación, desde lo académico, desde esa misma simple instrumentación hasta la educativa, hasta la personal, hasta la espiritual. Gravísimo error. Es un gravísimo error. Por ello los llaman de cristal. Con nada, porque son nada, se cristalizan. Y porque con cualquier cosa se cristaliza y se rompe. Y después se victimiza. Y lo peor es que echa culpas. Eso fue culpa de mis papás, fue culpa de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro, porque no me dieron. Fue culpa del colegio, del docente, fue culpa del que me bulineaba. Aunque esos otros hayan sido unos hijos de puta, metafóricamente hablando, con lo que todo que conlleva esa simple palabra hijo de puta a significar, aunque hayan sido eso y mucho más, el último responsable de que usted se reduzca en nada es usted. Porque si algo nos enseñan en esta vida, son a distinguir ese tipo de cosas, los bienes de los males, a veces porque nos pasan a nosotros mismos. Que quien constituye lo bueno y lo malo, cada quien sabe, que le duele y que no, y con qué sabe que le está haciendo daño a otro y con qué no. Lo sabemos, no somos idiotas, solamente ignoramos eso. Lo ignoramos, lo pasamos por alto. Nos deja importar. Es más, nunca le dimos importancia. Pero si nos mantenemos en ese pensamiento y nos reducimos a nada, no lancemos piedras a otros. Que yo me volví esto por la sociedad. Uy, eso sí suena que la sociedad me redujo a esto. Sí, eso es lo que vemos a diario. En un principio hablaba sobre esto, sobre la forma más triste que eso puede ocurrir. Pero por otro lado, la persona también, aún con todo eso, tiene obligaciones. El que le hayan violado sus derechos no implica que pueda negarse a tener obligaciones. No, y parece mucho más duro. Aquí es donde Nietzsche dice esto en sí. Y eso que no lo pudo matar, ahora que lo haga más fuerte. Pero esa palabra fuerte, Nietzsche para fuerte, tenía que, sí, o sea, la palabra fuerte, lo que tenía que nosotros contribuirnos a nosotros mismos, en nuestras cabezas, lo que teníamos que nosotros tener como fuerte en nuestro ser. Eso es una multiplicidad de temas. Ahora que me haga más fuerte. Y que, ¿cómo así que fuerte? No, se tarda todo un libro, un texto él hablando sobre eso. Sobre la responsabilidad del ser humano. Lo duro
y lo necesario que es pasar de ese estado de camello, de león, de camello, a ese niño. Y con lo que conlleva ser niño. Pero, bueno, 1 hora y 15 de puras huevonadas.